¿Cómo están? Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Esta semana el tema es la economía circular. La Universidad Católica de Santa Fe participó del encuentro Santa Fe Circular organizado por la Municipalidad de Santa Fe, un gran encuentro que se realizó en la Estación Belgrano, y allí estuvieron presentes tanto la Facultad de Ciencias Económicas como la Facultad de Filosofía y Humanidades. Es por eso que estuvimos dialogando con Max Greter, de la Facultad de Ciencias Económicas, y con la licenciada Milagros Vigil, decana de la Facultad de Comunicación. Ellos nos comentan tanto su participación específica dentro del encuentro como la importancia que tiene generar conciencia sobre el uso sustentable y renovable de los recursos. Presentados los temas, vamos a las notas. Tal como lo anticipábamos, recibimos ahora al licenciado Max Greter. Él es secretario de Ciencia, Técnica y Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Max? ¿Qué tal, Alejandra? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto recibirte. Y el tema de hoy es la economía circular. Ustedes estuvieron participando hace muy poquito tiempo de un encuentro en la municipalidad en relación a este tema, Santa Fe Circular. Santa Fe Circular, exactamente. Fue la segunda edición. La Facultad de Ciencias Económicas, en sí la Universidad Católica de Santa Fe, participa desde su primera edición el año pasado. Este año se volvió a apostar a esto, Santa Fe Circular. Este año fue en el marco en la Estación Belgrano. La verdad que un evento muy enriquecedor que une entidades públicas, privadas, emprendedores, instituciones académicas, por lo cual arma un ecosistema muy rico para esta una nueva disciplina, por decirlo de una manera, que es esto de la economía circular. Este año, por lo menos desde la Facultad de Económicas que venimos trabajando, se trabaja dentro de las cátedras con todo lo que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU 2030, que fue lo que en su momento se pactó, y lo venimos trabajando con los alumnos y demás, y es por eso que este año volvimos a tener la invitación de parte del municipio de la ciudad de Santa Fe para poder trabajar junto a otra facultad de nuestra universidad, la Facultad de Humanidades, que estuvo la decana participando, Milagros Vigil. Si tuviéramos que definir la economía circular, ¿de qué manera lo haríamos? Y para completar esta pregunta, ¿qué beneficios tendría adoptar una economía circular para un país, un municipio? Bien, a ver, esto es una pregunta que nosotros muchas veces nos hacemos con los alumnos dentro de las cátedras. La realidad es que justamente vivimos en un mundo capitalista en lo cual hay que producir, hay que pagar impuestos y demás, hay que ser competitivos. También lo que nosotros decimos es que hay distintas maneras de producir, hay una tendencia hacia producir de manera sustentable. Se está empezando a fomentar esto. La ciudad de Santa Fe, la provincia tiene hay ya empresas que tienen su modelo enfocado en lo que es economía circular. Pero bueno, nosotros venimos trabajando con los alumnos, viendo esta cuestión de se puede producir sí, se puede ser sustentable también, no solo con el medio ambiente, sino también muchas veces con los sociales, donde a veces vemos que este círculo virtuoso, podemos decir, de que de un desecho podemos sacar un producto. También nosotros tratamos de poner, que a veces cuesta dentro de nuestra disciplina, a veces tan rígido que las ciencias económicas, no solamente poner lo ambiental, sino también lo social, porque como vimos en esta exposición y lo venimos viendo, y ha habido algunos trabajos de la facultad que se puede reutilizar algún tipo de desecho, de producto que ya no estaba estando en uso, y eso también abre una puerta, una puerta a otro emprendimiento económico, otra fuente laboral. Está claro de que se tiene que pensar de otra manera esto, de una manera más articulada. Volvemos a lo mismo, pensar lo ecológico, lo social y sí o sí lo productivo. Tiene que haber un margen económico. Pero bueno, es una cuestión de que hay que empezar a
a trabajarlo. Y tenemos mucho todavía por delante, y eso también es lo que nosotros decimos, que al tener tanto por delante es donde este tipo de eventos puede motivar a los alumnos, a los emprendedores. A ver, uno puede tener alguna pyme o puede estar pensando en un emprendimiento y darle una pata sustentable, capaz que no para todo el circuito productivo, pero para capaz que algún eslabón puntual. Hemos visto emprendedores que reciclaban los Tetra Pak para poder hacer pisos que servían de aislante térmicos, eran inófugos, y no solamente que trabajaban de un residuo, sino también que lo trabajaban con cooperativas de mujeres que habían salido desde una situación de calle y demás, y eso permitía dar una fuente laboral a un sector capaz que estaba postergado. Es por eso que nosotros, aparte, como te digo, de lo ambiental, queremos también, dentro de este círculo virtuoso que decimos, que esté también la función social. Yo creo que tiene que haber desarrollo económico, sí, pero con la gente adentro. Esa es un poco la realidad. Uh-huh. Implica que todos los actores, digamos, estén en juego y en comunicación. Exactamente. Max, con respecto al tema de aquellos modelos en otros países que están replicando exitosamente estos modelos de economía circular. Sí. A ver, hay muchísimos, nosotros lo hemos visto con los alumnos y demás. Primero está claro que tiene que haber un acompañamiento del Estado en esto. Esto es una realidad que tiene que ser un actor principal. También tiene que estar el privado. Y bueno, a ver, Colombia tiene bastante desarrollado, algunas partes de Brasil, Europa también. A ver, hay países que son pioneros en estas cuestiones. Muchas veces lo que a veces veíamos es que cuando a veces se piensa en ver otros ejemplos más, sí, pero también nosotros tenemos que ser conscientes y relevar cuáles son las condiciones que nosotros tenemos hoy acá. Y eso también a veces había como variedad y disparidad, de decir, bueno, la Argentina es grande, las provincias todas tienen diversidades climáticas, culturales, sociales. Bueno, yo creo que tiene que haber un buen diagnóstico de cada localidad para, en base a eso y ver cuáles son los recursos que uno tiene, poder plantear estas políticas. Nosotros como te decía, desde la facultad y desde las ciencias económicas, estamos queriendo plantar esa semillita en los chicos, que vean que hay otros modelos de producción y de economías que no son tan lineales, sino que ya vienen con esta cuestión de lo circular. Tratamos de incentivarlo y demás. Por eso fue que celebramos que haya este tipo de eventos en el cual estuvimos representando a la universidad hace semanas atrás. Uh-huh. ¿Y qué lugar ocupa la innovación dentro de la economía circular? Yo creo que es muy importante, porque la realidad, como te contaba este ejemplo de que cuando abrimos el coloquio nos mostraron los bloques de piso encastrable, que eran tipo como un Lego. La realidad es que pisos de materiales reciclados ya hay, y hacia el plus que tenía esta pyme era que utilizaban una modalidad de cocinado de las placas que no utilizaba agua, que por eso era lo que le daba esta cuestión de innovadora y le permitía tener el sello verde, porque el agua es un recurso finito que tenemos. Hoy por eso mucho se empieza a hablar, y en muchos países está todo el tema de huella hídrica. ¿Cuánta agua gastamos para terminar este producto? Entonces, al haberle dado esa impronta, ellos logran el sello verde, la cuestión para ser certificado como economía circular, y intentaron que el proceso de lavado y el proceso que no se hacía de la manera habitual, que lo hacían otras empresas, sea con unas cooperativas de mujeres. Por lo cual acá lo innovador fue lo que le dio ese plus, por decirlo de alguna manera, que era, el proceso, lo explicaron, era muy complejo, pero un proceso que dejaba de utilizar agua. ¿Sí era un proceso más largo? Sí. Pero bueno, abrieron otro canal como otro circuito económico que era para esta cooperativa de mujeres, y no utilizaban agua. Hoy la verdad que a nosotros capaz que nos suena muy lejano esto del agua,
pero es una realidad y que se está viendo en el mundo que no es un recurso ilimitado. Y dentro de los procesos productivos, en la gran mayoría se utiliza agua. Entonces ellos como dijeron, bueno, nosotros nos destacamos por la innovación en este proceso. Yo creo, y ahí vuelvo a lo mismo, que son en los ámbitos académicos, los ámbitos técnicos, los ámbitos científicos, donde se tiene que ver estas cuestiones, pensando en los modelos circulares, pensando cómo se pueden modificar algunos procesos productivos. La realidad es que la gran mayoría de la pólvora está inventada, por decirlo, pero se puede apostar a que haya innovación capaz que en algún eslabón de la producción, y eso es lo que permita que nuestro proyecto, nuestro producto o un X producto tenga ese valor distintivo, y va a estar dado por la innovación, Ale. Bien, y también tiene que haber un acuerdo, como vos bien decías, social, cultural, económico, político, de muchos sectores que acompañen este proceso. En este caso concreto, ¿hubo un pacto entre los actores que participaron de este encuentro? Sí, totalmente. A ver, se firmó, y eso fue algo que también nosotros como institución lo celebramos, que fue que se firmó un acta de compromiso para la conformación del clúster en economía circular, en el cual había un entramado que estaba el Ejecutivo Provincial, el Ejecutivo Municipal, la Universidad Nacional del Litoral, el Parque Tecnológico, estaban las asociaciones para el desarrollo, estuvo nuestro rector Martín de Palma en la firma de ese pacto, lo cual creo que es un paso muy importante. Cuando se empezó a hablar de esto de empezar a pensar en un clúster, el programa que hay de economía circular, que está a cargo Federico Miskov de la Municipalidad de Santa Fe, nosotros obviamente desde la institución lo apoyamos en todo lo que estaba a nuestro alcance, porque creemos que es el camino, como en su momento está en la ciudad de Santa Fe, está el clúster TICS, cuando cuando empezaron a surgir las primeras empresas de la economía del conocimiento. Es muy bueno que también esté hoy, que se pueda conformar un clúster de la economía circular, que cobija emprendedores, que cobija líneas de investigación de las universidades, en el cual también se puedan pensar políticas públicas para ese grupo de gente. Yo lo veo muy valioso, también creo que por eso en esta muestra que la universidad participó, y siempre está bueno decirlo, nosotros a veces lo hemos hablado con distintos referentes. Hoy la Universidad Católica de Santa Fe tiene una diversidad de profesionales y de carreras que hace que tengamos un valor diferencial, porque lo podemos trabajar en esta cuestión puntual. Participó la Facultad de Humanidades, participó la Facultad de Ciencias Económicas, podría haber también participado la Facultad de Derecho. Yo creo que tenemos un plus en ese sentido, y no solo en la ciudad de Santa Fe, sino la territorialidad que tiene hoy la universidad a lo largo, en el sur de la provincia, en el norte, en otras provincias. Eso hace que tengamos como un panorama de la complejidad que hoy se ve, y poder utilizarlo, capaz que lo que en el norte sirve, en el sur se pueda sacar y poder aplicarlo, por lo cual vemos muy bien esto del clúster. Celebramos que seamos las universidades las que acompañamos este tipo de iniciativa. Gracias, Max. No, por favor, Ale, gracias a vos. En esta oportunidad recibimos a la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, la licenciada Milagros Vigil. Milagros, ¿cómo estás? Hola, encantadísima de estar acá. Bueno, nos estábamos preguntando, y la producción acá nos ayudó un poco a pensarlo, pero nos gustaría que nos los cuentes vos. ¿Qué tiene que ver la economía circular con la comunicación social? Bueno, te voy a ser sincera, yo también me sorprendí cuando me invitaron a formar parte de ese panel sobre energías renovables y estaba en el escenario rodeada de técnicos.
pero me pareció realmente muy, muy inteligente y muy acertado incluir a la comunicación en esa conversación, porque no estamos haciendo otra cosa que enriquecernos con diferentes miradas interdisciplinarias y pensar juntos, ¿no? Cómo podemos instalar este formato de economía circular tan necesario para el cuidado de la casa común, especialmente. Y desde ese lugar, la comunicación es muy valiosa y es importante porque cuando nos ponemos a hablar del tema de los recursos, no siempre estamos acostumbrados a entender que podemos no saber de qué hablamos cuando hablamos de recursos. A veces es una cuestión también de información. O sea, ¿qué tanto sabemos del uso de los recursos o de los recursos como para poder instalar hábitos o conductas que sean amigables con una forma de cuidar esos recursos, ¿no? Entonces creo que la comunicación, el rol que viene a cumplir es el de generar esos puentes necesarios de conocimiento para que justamente los saberes circulen, ¿no? Como haciendo referencia a la metáfora de la economía circular, que los saberes y los valores circulen para que podamos conocer mejor para poder después cuidar, ¿no? Uh-huh. Yo pensaba, bueno, la palabra parece ser un recurso infinito, ¿no? Pero en realidad, para que tenga valor, a veces necesitamos pocas palabras o palabras que realmente creen un concepto que nos sirva para acercarnos a la realidad, al mundo. ¿Cómo lo viviste a esto cuando preparabas el tema o cuando lo expusiste? Bueno, vos sabés que me interpeló muchísimo como comunicadora y sobre todo como educadora, ¿no? Porque un poco lo que yo iba a proponer es la mirada de educación y de comunicación para hacer un aporte a esta conversación, a esta discusión, a esta reflexión en torno a los recursos renovables, a la innovación, a la economía circular. Y entonces llevé justamente al encuentro una propuesta que tiene que ver con el reciclado de las palabras, con las palabras reciclables. Y propuse un esquema de las 3 flechitas, que es el que nos representa lo sustentable, y estaba compuesto por 3 acciones. La primera es conocer, la segunda es comprender y la tercera es valorar. Porque no podemos comprender lo que no conocemos, no podemos valorar lo que no comprendemos y no conocemos, y no podemos cuidar ni amar aquello que no conocemos. Por lo tanto, nunca podemos llegar a valorar. Y creo que ahí es donde la comunicación tiene mucho para aportar y mucho por hacer, no solamente para una cuestión de simplemente informar o dar a conocer desde el punto de vista de la comunicación de la ciencia, por ejemplo, ¿no? Sino que además es crear conversaciones que nos ayuden a comprender esa información que comunicamos o que damos a conocer, que difundimos, y que eso termine llevándonos a querer y a valorar. No se puede, repito, amar lo que no conocemos, no podemos cuidar lo que no comprendemos. Entonces creo que ahí es donde la comunicación puede hacer su aporte para este cuidado de la casa común. Y además porque es una rueda que vuelve a empezar, porque continuamente estamos situados frente a situaciones que no conocemos, que necesitamos comprender mejor. A veces conocemos pero no comprendemos. Entonces este juego del conocer, comprender para poder valorar. Porque además el lenguaje construye cultura. Si hablamos mejor, vivimos mejor y podemos tener hábitos de vida más saludables y sustentables y amigables, ¿no? Con esta propuesta que nos hacen de repensar la economía para no estar generando constantemente situaciones que puedan ser nocivas para el medio ambiente o para la casa que habitamos. Uh-huh. En el encuentro que tuvimos en la Estación Belgrano asociado a esta propuesta de Santa Fe Circular, había muchos jóvenes estudiantes de colegios secundarios. Entonces los instábamos a que sean ellos los que nos interpelen a los adultos, porque somos nosotros los responsables de dejarles un mundo más sustentable, un mundo más amoroso, un mundo con vida. Y ellos son también las pequeñas semillas de esperanza que nos pueden mostrar a nosotros o llevar a nosotros a cambiar estos hábitos que tenemos instalados o definidos, ¿no? Estas dinámicas económicas que no tienen como valor la sustentabilidad o la circularidad o la renovabilidad, ¿no? Uh-huh.
Sí, pensaba también que varias veces hablamos con vos del tema de desinformación, posverdad. Vivimos en una era en la que resultan poco creíbles o nada es verdadero. ¿Cómo hacemos también para instalar este valor, para entender también lo que significan estos circuitos circulares en los que entran otros actores que a veces no están en escena en el diálogo público, ¿no? Exacto. Yo creo que uno de los valores más importantes es el de la confianza, porque lo que está ocurriendo también es que estamos viviendo épocas de mucho individualismo, ¿no? Y eso hace que sea muy difícil tener un discurso común, o sea, encontrarnos para conversar, incluso aunque pensemos diferente, pero faltan esos espacios en los que no solamente prime mi sentimiento o mi mirada o lo que yo creo que es lo que un poco está asociado al concepto de posverdad, sino que prime la conversación social, ¿no? Y esos consensos mínimos que necesitamos establecer para la convivencia, para una sana convivencia y un sano cuidado. Entonces ahí entra un poco este tema que te digo de la confianza y también el de la responsabilidad que tenemos como usuarios de estar atentos a reconocer esos mensajes que no siempre están en el camino de la verdad, esos mensajes que podríamos llamar falsos o esos mensajes que desinforman, porque son los que nos llevan justamente en caminos opuestos a ese consenso social mínimo que necesitamos establecer para que la convivencia sea posible. Entonces yo creo que hoy mucho está centrado en el usuario, pero no solamente por esta idea de que el usuario es protagonista porque puede prosumir, ¿no? Porque puede intervenir en los discursos, en los relatos, en las narrativas y darle su propia impronta o incluso remixear esos mensajes, ¿no? Toda esta cultura del meme o del sticker en el que yo puedo involucrarme en un mensaje, en un relato de otro, ponerle mi propia marca y participar también activamente, sino que me refiero más a la responsabilidad como usuarios de ser plenamente conscientes, primero de que los algoritmos y la técnica y la tecnología nos lleva a vivir en un filtro de burbuja que nos hace estar en contacto con gente que piensa como nosotros, que tiene intereses parecidos a los nuestros, y eso te crea, ¿no? como una falsa visión de realidad, que es primero tomar conciencia de que existen, de que estamos dentro de burbujas, que necesitamos salir de la burbuja para el encuentro del otro y que en ese encuentro pueden surgir conversaciones que nos enriquezcan y que nos ayuden a vivir mejor, que en definitiva lo que buscamos, ¿no? A la equidad, a la justicia social y a ese tipo de valores, al bien común, ¿no? A los que solo podemos aspirar si tenemos esperanza. Milagros, ya para ir cerrando nos quedan pocos minutos, pero me gustaría preguntarte, en un ambiente de diálogo plural como el que se dio en este encuentro de la Municipalidad y del Santa Fe Circular, ¿se notó la huella, el legado de Francisco con estas ideas de la casa común y todo su mensaje sobre la economía social, que creo que ha sabido romper muros y trasponer fronteras, ¿no? Sí, yo creo que una de las fortalezas, de las habilidades que tuvo Francisco y que nos dejó es que justamente traspasó el ambiente específicamente cristiano, ¿no? Sino que esta posibilidad de hablar en un lenguaje que cualquiera podía comprender, que no era un lenguaje asociado específicamente a la doctrina o a la fe, y realmente pudo ser entendido, asumido y tomado por otros sectores que yo creo que, no sé si específicamente en este evento, yo me ocupé de llevarlo, incluso me presenté como una persona con esperanza, hablé desde el lugar que tiene la esperanza en la construcción de un espacio mejor, ¿no? De un mundo mejor. Incluso le decía a los chicos, no es un mundo, cambiar el mundo porque pensemos que este mundo está mal, no, justamente es cambiar el mundo pensando en mejorar el mundo que tenemos, ¿no? El mundo que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Y ese es un mensaje muy de Francisco y creo que en cada una de las propuestas que pudimos ver en los stands o que pudimos escuchar en el escenario, lo que hay en el fondo es, ¿no?, esa confianza en el hombre, ese deseo de que podemos tener un ambiente en el que todos podamos sentirnos parte, usar lo que necesitemos sin romperlo o sin desecharlo. Yo creo que ese es el espíritu que estuvo
compartiendo, ¿no? en esas conversaciones y en esa feria. Así que de alguna manera el espíritu de Francisco estuvo soplando. Milagros, muchísimas gracias por esta participación. Gracias por invitarme. Llegamos así al final de nuestro programa. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Queremos agradecer, como siempre, a la librería Presbítero Leyendecker por brindarnos este espacio para la grabación de los programas. También a Déjalo Ser por los looks, esta semana con muchos brillos para acompañar este tema de la economía circular. Agradecemos a El Bar El Santo por los cafés para nuestros invitados. Y les recordamos que pueden volver a ver nuestras producciones en el canal de YouTube UCCF TV. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana.